Muy buenas noches, bienvenidos a una sesión más de Diálogos al Café. Ya nos acercamos a las 200 sesiones y esta es la última de este año y es un gusto tener con nosotros desde España a Felipe Buitrago y también tendremos en unos instantes a Andrea Barrientos, senadora para el Estado Plurinacional de Bolivia, que en unos segundos se va a conectar con nosotros. La idea de este diálogo, de este conversatorio, bueno, surge un poco en base a la inspiración que hemos tenido del segundo foro de economía creativa. Entonces, sin mayor preámbulo, quiero dar la bienvenida a la senadora Andrea Barrientos y muchas gracias por estar aquí, Andrea. Creo que ya estás desmuteada, ¿no? Sí, por favor, bienvenida. Muy buenas noches, Santi. Buenas noches a todos. Un placer, Felipe, poder compartir contigo a través Un de esta placer, senadora. plataforma. Un placer el mío. Volver a escucharte siempre es muy nutritivo para nosotros y lo que debemos pensar desde y para Bolivia. Cuando Santiago me invitaba a esta conversación, le decía yo bueno, que primero tenemos una ley de mecenazgo que se ha cambiado el nombre. La promovido la diputada Samantha Nogales. Ella la va a conversar con ustedes en otro momento, pero estamos tratando, digamos, desde el rol que hoy nos ocupa tener de manera circunstancial, generar un avance. Pero yo quisiera generar una reflexión en base a las Is que ha planteado Felipe y cómo el Estado boliviano no tiene una visión clara de economía naranja, cómo se debería hacer y cómo se debería avanzar. Quisiera partir identificando serios problemas que tenemos como Estado. Primero, un momento de crisis muy profunda del Estado boliviano. Hoy, un presupuesto general del Estado que plantea cosas que realmente no tienen sentido, como incrementar 300.000 bolivianos a los gastos del avión presidencial, solamente gasta el presidente en sus vuelos, como hipotecar nuestras 22 toneladas de reservas de oro, modificar el sistema de pensiones. Todas las cosas se suman al descuento del presupuesto en educación, salud y en cultura. Una cosa que vienen empleando los artistas o que venimos los artistas es 1% para cultura, que es imposible porque si se corta, dicen, por favor, Santi, creo que a mí se me cortan un poquito, puedo cambiar mi red de internet. Sí, sí, si quieres nos tomamos un tiempo para que la cambies porque hay ¿Me unos cortes escuchan? antes que lo hace no tan fluido. ¿Me escuchas? Ahora sí, sí, he cambiado la red, ahora me escucha mejor. Sí, te escuchamos bien. Súper. Entonces les decía, este nuevo presupuesto general del Estado, que debería en un momento de crisis profunda como el que estamos viviendo, plantear un reajuste económico, pensar en posibilidades como discutir mínimamente el tipo de cambio, discutir el tema de la subvención de hidrocarburos, apostar por un modelo económico ya no extractivista, sino que apunte a este tipo de economías, ¿no? Una economía creativa, economías verdes, pensar en bosques sostenibles, etcétera, cosas. El Estado no está en esa línea, no lo hace, ni siquiera lo discute, lo piensa, ¿no? En temas culturales, el retraso es significativo y a pesar de que estamos aún nada del bicentenario, muy poco ha cambiado y muy poco va a cambiar, ¿no? La cultura va a terminar siendo la última rueda del carro y la situación, por supuesto, se va a ver mucho más compleja. En el estudio que ustedes han realizado, dicen que 233 millones mensuales se van generando a través del impacto económico del ocio y el entretenimiento. Esos 223 millones que ustedes citan en su estudio mensuales pueden multiplicarse significativamente si generamos ya estructuras y a mí me llama mucho la atención lo que dice Felipe, el diálogo a través de las iniciativas culturales, el arte como facilitador de encuentro en un país tan quebrado como el nuestro, en un país con diferencias profundamente raciales y de clase. La cultura se ha venido muy por debajo, la inversión en cultura es nada y es imposible pues dialogar o generar un debate profundo, una reflexión profunda sobre la Bolivia que queremos, sobre la Bolivia que merecemos tener y sobre hacia dónde vamos a conducir esta Bolivia, porque la tendencia en los últimos tiempos ha sido el debate económico, ¿no? Están el Jaime Dunn, están varios de ustedes en varias entrevistas hablando de cómo resolver la crisis, está mi amigo Gonzalo Chávez haciendo lives todos los días, conversando sobre el tema económico, pero creo que no nos hemos parado un segundo para discutir lo estructural. Si alguna virtud tiene el profundizar en economías creativas o el profundizar en un nuevo modelo de Estado, debe ser la necesidad imperativa de pensar en un Estado institucional y democrático. Si no hay un Estado institucional y democrático, que no lo tenemos en este momento, es imposible pensar en un circuito
de economía creativa, de fomento al arte y la cultura, de fomento de discusión de dónde, de qué somos y hacia dónde vamos. El gobierno, de manera hábil para consolidar su plan autoritario, nos ha impuesto un sistema educativo que no se mide hace más de 18 años, no hemos tenido una medición PISA hace más de 18 años, no hay ningún tipo de inversión en educación, es más, se han reducido los presupuestos y eso imposibilita pues generar discusiones a profundidad. En el evento que ustedes tenían en la Unifrance, a mí me pareció súper impactante el profesor que trajeron de Chile. Decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en Chile, en un lugar tan complejo, tengan este tipo de iniciativas y en Bolivia, pensando en los mejores colegios que están a disposición de nuestros estudiantes bolivianos, no hay algo que siquiera parecido, ¿no? Es muy complicado eso, o sea, es muy complicado pensar que hoy Bolivia tiene un retraso cultural importantísimo, un retraso tecnológico importantísimo y que el modelo autoritario se ha encargado de retrasar educación, retrasar salud, retrasar cultura y bloquear canales culturales. En algún momento del gobierno del MAS, cuando Pablo Grux era ministro y después Maldonado, Machicado, asumió el cargo de ministro de Cultura, digamos que había un pseudo intento de repensar Bolivia, de fortalecer circuitos culturales, pero nunca fue suficiente, digamos, ¿no? Lo mismo en la alcaldía del Cercado se ha hecho el intento de generar un circuito de teatros y luego ahora está Manfred, ¿no? Es muy chistoso lo de Manfred porque ha tumbado un montón de árboles en el bosquecillo y dice que iba a poner mi teatro. O sea, sin consultar a nadie, sin preguntar a nadie, quieren bosque, quieren teatro, ha tumbado todo y ha dicho aquí voy a poner un teatro, que no resuelve el asunto cultural de fondo. Cochabamba, quisiera centrarme en Cochabamba para entender la profunda diferencia con los otros lugares del país. Cochabamba es la capital gastronómica de Bolivia, pero ni municipio ni estado central tienen una inversión profunda para desarrollo gastronómico, pongamos como ejemplo Lima. Nadie lo hace, no se lo ha pensado. Y si bien la empresa privada ha tenido este festival Miski como una iniciativa importante, no hay el nivel de inversión que ha habido, por ejemplo, en La Paz. ¿Qué pasa con La Paz? La Paz hoy día en el 50 Best Restaurants saca por lo menos 4 restaurantes, en los 50 mejores, por lo menos 4, ¿no? En las 50 mejores pizzerías del mundo aparece una pizzería paceña. ¿Por qué? Porque han tenido la habilidad de entender, primero, que debe haber un sistema educativo de formación con un objetivo de línea de tipo de gastronomía que se va a ofrecer, que va a generar un sistema diferenciado, pero que además va a traer un aporte cultural para que la gente que viene a consumir turismo y viene a consumir cultura pueda integrarse a ese sistema de manera ágil y saben que van a ir a buscar a La Paz. O sea, si tú vas a ir a comer a La Paz, sabes que estás buscando comida fusión, sabes que estás buscando restaurantes de alta calidad, que te van a salir un poco más caros, pero vas a ir a invertir. En Cochabamba no ha pasado eso. Santa Cruz un poco más, creo, en una lógica mucho más económica que cultural. Pongo el ejemplo de La Paz porque me parece muy importante lo que ha logrado el Gusto con su escuela académica y me parece además que el Estado debería fomentar este tipo de iniciativas y no es algo que se haga, es decir, no existe en este momento un plan de Estado que piense en cómo vamos a resolver el tema económico aprovechando las bondades de la economía naranja. Es más, el Estado, imagínense, hemos quitado los cupos de exportación de aceite, hemos quitado los cupos de exportación de aceite, sin pensar y sin ver que en Benipando tenemos aceite de almendra a 11 bolivianos el litro, hoy disponible. Hoy disponible. O sea, es tan miope el gobierno para siquiera mapear el sector productivo del país que en una cosa tan básica como la dotación de aceite, les quita a nuestros productores y tampoco les permite vender a la gente de Benipando porque no hay corredores de distribución. Es una cosa impensable. En ese sentido, yo creo que Bolivia está muy lejos de entrar en una lógica de construcción de economía naranja. Para Comunidad Ciudadana, para nosotros, desde el día uno, un pilar fundamental era pensar en una economía creativa, en economía naranja, para poder desarrollar una economía nacional, pero apuntando sobre todo a la cultura como un eje de encuentro nacional, apuntando a la cultura como un eje de discusión de lo nacional, pensando primero en educación, en políticas de impacto, en políticas de inversión, juntando eso a la tecnología y al medio ambiente. Eso es parte de lo que nosotros proponíamos, pero me parece que eso está muy lejos de ser viable. Y hoy en un momento de crisis, el Santi decía hay que discutir el desarrollo y ustedes hablaban de desarrollo. Tuve una entrevista corta con gente del PNUD hace un par de semanas
Y la noción de desarrollo de Bolivia o lo que tenemos planeado para el desarrollo de Bolivia dista primero de ser desarrollo y segundo, no hay ningún tipo de planificación. Creo que el deber central del siguiente gobierno, espero podamos ser nosotros a través de la unidad democrática, está en entender que el mundo ha cambiado, que la economía creativa puede ser una fuente de creación de empleos, pero para ir redondeando la idea, primer paso, institucionalidad democrática. Bolivia necesita tener institucionalidad democrática para poder avanzar de manera firme en una lógica de crear una industria creativa. Porque esto tiene que ver con industria y tiene que ver con generación de empleo, tiene que ver con inversión, ¿no? Pensar que la industria o el arte es una cosa romántica donde el Estado te subvenciona y tú puedes andar tocando por todo lado porque el Estado te está dando plata, no funciona así. Debe haber una política de institucionalidad para poder generar inversión, seguridad jurídica para poder generar inversión, seguridad jurídica para poder atraer turistas y darles seguridad dentro del país, ¿no? En la charla que tuvimos de propósito en la Unifrance, perdón, el Hotel Cochabamba, pero que ustedes organizaron con la Unifrance, ahí uno de los expositores dijo que Bolivia era bastante segura, ¿no? Yo me quedo sorprendida. Yo, ¿dónde los llevan? ¿Dónde los están llevando? Creo que no tanto en este momento se está poniendo bastante peligroso y hay que entender que parte de atraer turistas es darles seguridad. Veía un TikTok de unos estadounidenses que están viajando a Bolivia y es dramático lo que pasa. Alquilan un Airbnb, se toman una flota, han llegado a las 4:30 de la mañana a Sucre y no tienen dónde llegar porque su Airbnb les abre a las 7. Entonces, de 4:30 a 7, están en una ciudad que no conocen, donde ni siquiera hay un punto de turismo que les pueda decir, oigan, ¿sabe qué? Siéntese aquícito mientras espera 2 horas y media o le vamos a dar internet. ¿Y qué van a hacer? O sea, hay un estado de desprotección, un estado de falta de inversión que es, a mi criterio, muy preocupante. Lo segundo que yo les había mencionado tiene que ver con la educación. La educación está muy venida a menos y no hay una lógica que nos permita generar un debate profundo en la educación nacional. Creo que eso también es una tarea a hacer del siguiente gobierno, ¿no? Pensar en políticas de educación y cómo vamos a discutir el tema educativo para poder fomentar. Y lo tercero tiene que ver, por supuesto, con inversión, no solamente desde el Estado. Creo que el principal promotor de inversión debe ser la empresa privada y el Estado simplemente debe ser regulador, pero para que esa inversión sea realidad, como ha pasado en La Paz, a pesar de todas las condiciones adversas, debe haber ecosistemas adecuados que nos permitan invertir. Desde hace aproximadamente 15 años escucho yo que Cochabamba va a ser un hub tecnológico, que Cochabamba es el Silicon Valley de Bolivia, que Cochabamba puede desarrollar absolutamente todo. Y sí, a pesar del Estado, ¿no? A pesar del Estado, hay un Salasoft, a pesar del Estado hay un ecosistema de emprendedurismo, a pesar del Estado hay una empresa como Quantum, ¿no? A pesar del Estado. Y creo que ahí usted tiene que llamar poderosamente la atención la falta de condiciones, no solamente para Cochabamba, sino para el resto del país, ¿no? Hoy día, en cualquier rubro en el que pensemos, café, cacao, danza, música, inversión en tecnología, cualquiera de ellos, vamos a encontrar muy serias dificultades para cualquier productor y para cualquiera que esté en una lógica de construcción a través de este nuevo tipo de oportunidades. Quisiera terminar diciendo, si Bolivia tiene alguna posibilidad de ingresar en un ecosistema de emprendedurismo pensando en la economía creativa como alternativa, lo primero que tenemos que hacer es recuperar la democracia. Si no recuperamos la democracia e institucionalidad democrática, es decir, si no superamos las barrabasadas que nos hacen hacer como la elección del día domingo, a la que aprovecho el espacio, Santi, para hacer mi spot publicitario de que la gente vaya a votar y que por favor vote para que mínimamente generemos equilibrios en el órgano judicial. Creo que si no logramos eso, estamos perdidos. Y si seguimos dándole espacio a un gobierno con tintes autoritarios, no va a mejorar la educación, no vamos a tener institucionalidad y menos vamos a tener la posibilidad de discutir las 8 Is que nos ha planteado Felipe, que son totalmente importantes para lograr un proceso de implementación adecuada en economía creativa. Mientras esté el más ahí, yo no lo veo posible, no es una cosa que se pueda discutir. Y ojo, yo los invito a Roberto y Santiago que vayan al Parlamento a hacer una encuesta seria y pregunten, solamente pregunten a los 166 parlamentarios quiénes saben qué es economía creativa. Ahí van a tener una idea más clara de que definitivamente no estamos en el camino adecuado y que si ni siquiera tienes gente que está encargada de legislar
entendiendo las dificultades, entendiendo las soluciones y entendiendo los beneficios que puede traer este tipo de economía al país, menos vas a poder pensar en una posibilidad de Estado que esté dispuesta a asumir esto como un pilar de la economía, ¿no? Cierro citando un ejemplo que a mí me gusta mucho, el desarrollo de Medellín y por otra parte la marca ciudad de Colombia como país. Creo que son cosas que se pueden ir replicando. Creo que son cosas que hay que mirar, así como el desarrollo gastronómico de Lima, los tipos de inversión que se han ido generando y la creación de cultura ciudadana en una ciudad como Bogotá. Creo que esas son cosas que tal que te trae la economía creativa, que no necesariamente se discute, que es la economía creativa te permite generar espacios de discusión que hacen que la gente se apropie de las ciudades, que hacen que la gente se apropie de los espacios públicos y eso va a generar de manera casi obligatoria mejores conductas ciudadanas. Y esas mejores conductas ciudadanas van a generar mayor identificación con el país, con la ciudad. Entonces, es un win-win. Creo que yo no tengo la expertise que tiene Felipe bajo una circunstancia. Soy apasionada del tema, pero me ha tocado hacer arte y me encanta entender, leer, escuchar, pero creo que definitivamente hay mucho que hacer como país y con las personas adecuadas, conduciendo el país, un país que está en un momento muy crítico, podemos acercarnos a construir los pilares mínimos que se necesitan para establecer una economía creativa sostenible para desarrollar Bolivia. Gracias, Santi.